fue anunciado. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Recibimos al senador Jorge Larrañaga. ¿Cómo anda? Muy buenos días, el gusto de poder estar contigo aquí en este canal. Bueno, vamos a hablar de temas políticos. ¿Hay que presentar de manera conjunta a la oposición las denuncias sobre presuntas irregularidades en ANCAP? Mire, yo di mi opinión. A mí me parece que es lo más racional, lo más sensato. Así lo hablamos en el día de ayer con el senador Bordaberry, con el senador Mieres, incluso con el diputado Rubio, y habíamos hablado con el senador Lacalle Pou y con el senador Delgado. Eso estaba quedando bastante en claro. Vamos a tener mañana la primera reunión a la hora 16 y después se analizarán los pasos que se den en consecuencia, ¿no? Claro. Lo que se pregunta uno es por qué no estaban estrictamente de acuerdo en todos los puntos en los que se considera que hay ilícito, ¿no? O se presume que hay ilícito. No, Entonces, no, ¿cómo no se importa, hace para no llegar a un importa, acuerdo? Nicolás, porque en definitiva cada partido se hace responsable de lo que denuncia. Es decir, no hay corresponsabilidad en la denuncia que hagan los otros. El Partido Nacional hará su denuncia y se hará responsable de su denuncia. Partido Colorado de los puntos que así entiende. Partido Independiente otro tanto. Entonces, me parece que es una razón de economía procesal para respetar al Poder Judicial, porque de cualquier forma operaría la acumulación de causas y entonces me parece que esto propicia un desenvolvimiento mejor en cuanto a lo que tiene que ver el Poder Judicial. Claro. Y en cuanto a la interna del Partido Nacional en el sentido de definir en dónde se presume que hubo ilícito y dónde no. Por ejemplo, en el tema Trafigura, ¿usted coincide con que hay una presunción de irregularidad? Yo creo que ahí hubo un abuso de poder muy grande, un abuso de funciones muy grande, al otorgar con una enorme discrecionalidad un paquete económico de un negocio de 6.000 millones de dólares que permitió una ganancia millonaria a la empresa, a dedo, absolutamente a dedo. Ahí me parece que es evidente porque además el Ecuador había entregado, comprometido su petróleo a ANCAP precisamente para que lo refinara, no para que intermediara con una empresa con la que claramente Ecuador no podía tratar. Entonces, a mí me parece que es uno de los temas que tiene que ir en la denuncia penal. ¿Sabe que hace algunos días, hace 5 días, teníamos en esta misma silla a Pedro Bordaberry? Él nos decía que desde su visión en Trafigura no había ilícito. Ahora, también nos decía que el representante del Partido Nacional en el directorio de ANCAP había votado y que desde ese punto de vista, bueno, también era responsable. ¿Lo habló con los representantes que tuvo Alianza Nacional? Porque El representante nuestro en el directorio de ANCAP, el hoy senador Camí, en principio homologó lo informado por el presidente, pero al poco tiempo, a los meses, denunció la situación de manera clara. Eso fue lo que quedó demostrado en el acta de la sesión del Senado de la semana pasada. No se puede tampoco expresar que un integrante de la oposición termina teniendo responsabilidad cuando hay todo un directorio nombrado por un presidente. Por eso yo le dije y le contesté al senador Mujica que yo no estaba de acuerdo cuando él sostenía que no habían funcionado los partidos. No, senador Mujica, no funcionó el gobierno, no le funcionaron los sensores al gobierno. Él como presidente, el vicepresidente Astori, el ministro de Economía, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la mayoría que puso en ANCAP, en esa tesis negacionista se sigue hasta el día de hoy, donde hay incluso integrantes del Frente Amplio que afirman que lo actuado en ANCAP estuvo bien. Entonces, yo no participo bajo ningún punto de vista esa expresión que formuló el senador Mujica en el Senado de la República y que yo contesté firmemente porque fundieron Pluna, dejaron en la antesala de la quiebra a ANCAP, hicieron un buraco de, bueno, no sé,
1.300 millones de dólares entre las dos empresas y nos vienen a decir de que poco menos que la oposición puede tener alguna responsabilidad, porque me vienen a cobrar tardíamente el faul, dijo el presidente Mujica, cuando le habíamos cobrado penal, le habíamos alertado, le habíamos dicho, se lo dijeron representantes de otros partidos. A mí me parece que no se puede entrar en una mala fe de esas características que le hace mal al país, porque algo pasó en cuanto a la administración de ANCAP. No fue el representante o los representantes de la oposición los que tuvieron una actitud decisoria en la marcha de la empresa. Fue la mayoría de la empresa, las alertas que dicen que se dijeron pero que no, e incluso las calificaciones que integrantes del propio Frente Amplio han cruzado entre sí, como las famosas cartas entre Mujica y Astori, donde ninguno quería dejarse llevar por el poncho por el otro, ¿no? Entonces, en el pasado periodo de gobierno, cuando la oposición estuvo representada en las empresas públicas, lo que había era una representación, pero en realidad ustedes entienden que en la gestión no participaron. Pero si era una gestión en donde el presidente del organismo prácticamente actuaba casi que en exclusividad y después al tanto tiempo informaba al directorio. Fíjese, en el tema Trafigura, prácticamente se funcionó 7 u 8 meses sin ningún tipo de relación contractual. Entonces, a mí me va a decir que eso es regular, que eso está bien hecho. Yo creo que está muy mal hecho, porque no se otorga un negocio de ese porte a una empresa cuestionada en el ámbito internacional, a dedo, sin licitación y sin cumplir ninguno de los requisitos de una buena administración como se debió haber hecho en el caso de ANCAP. ¿Entiende que en ANCAP se metió la mano en la lata? Mire, yo no quiero prejuzgar, no quiero emitir un pronunciamiento porque no es mi papel, yo no soy juez. Eso lo tendrá que determinar la justicia. Lo que sí me remito a lo que dijo el expresidente Mujica, que yo lo considero el principal responsable, conjuntamente con el ministro de Economía, con el vicepresidente de la República y con el propio expresidente de ANCAP, Sendik, por lo menos. Hay que reconocer lo que dijo el propio Mujica cuando expresó, la chamboneamos. Tuvieron una espantosa, horrorosa administración. Ni en un boliche de campaña, respetando al boliche de campaña, se administra como se administró en ANCAP. Y esto es incuestionable. Y cuando esto ocurre, hay responsabilidad de quienes tienen la obligación de gerenciar los dineros de todos los uruguayos. No pueden perderse 800, 900 millones de dólares como por arte de magia y decir, no pasa nada. Decir, acá está todo bien. Yo creo que no. Aquí es clara la participación del Frente Amplio, que ha perdido la batalla ideológica, en cuanto al gerenciamiento de las empresas públicas. Me interesa ese punto, ¿por qué? Porque ha hecho todo lo que cuestionó en los años anteriores a ser gobierno por primera vez a partir del 1 de marzo del 2005. Quedó preso de un Estado que alentó como Estado clientelar, quedó preso de la discrecionalidad y del amiguismo, quedó preso de las subsidiarias y de empresas que cuestionó hasta el hartazgo y que después alentó y desarrolló en el gerenciamiento del Estado, al punto que en la contestación de la sesión de la investigadora terminó argumentando que se podía hacer porque era una empresa que estaba en el ámbito privado. Pero ¿cómo se puede decir que una empresa está en el ámbito privado, más allá de que formalmente sea así, cuando el 99% del capital de esa empresa es capital público? Me voy a poner en abogado del diablo. Le voy a decir, pero senador Larrañaga, va a decir el Frente Amplio, ¿no? Cuando asumimos ANCAP llevaba
décadas de falta de inversión, teníamos que realizar inversiones. Está bien, no salieron como pensábamos, pero no nos puede decir que no somos amigos, que perdimos la batalla ideológica cuando nosotros apostamos al desarrollo de ANCAP. No, pero como abogado del diablo la está errando. Perdóneme, Nicolás, con todo respeto. Porque más allá de poder expresar eso, se puede decir cualquier cosa. Se puede decir de que no había inversión, que era necesaria la inversión, pero una inversión canalizada, con racionalidad, con retorno y que no terminara fundiendo ANCAP. Entonces, más allá de que los razonamientos indiquen de las dificultades en cuanto a los procesos de inversión en el pasado, tampoco se podía hacer una inversión sin ton ni son que terminó en lo que terminó. Bien, y de ahora en adelante, ¿qué le parece la nominación de Jara? Mire, yo no estoy en condiciones de cuestionarla, con toda franqueza. Me parece que es correcto lo que se expresa de que esto debe ser resuelto en el marco de la bancada del Partido Nacional. Hay quienes quieren convocarla para que ella exprese en alguna comisión del Senado qué plan tiene vinculado a ANCAP. A mí me parece bien, pero yo en principio personalmente tengo una inclinación a acompañar esa veña, porque si tanto reclamamos la sustitución del anterior directorio, ahora que se ofrece una profesional que bueno, tiene títulos acreditados, tampoco podemos decir que no. Negar el otorgamiento de una veña es un camino excepcional, porque de última es responsabilidad del Poder Ejecutivo nombrar a ese postulante frente al Senado. Y yo me parece que no habría que trancar lo que pueda ser el correcto, rápido comienzo de administración de una empresa que tiene que recuperarse para beneficio del país. ¿Le parece una buena señal que a partir de ahora, esto a decir de Tabaré Vázquez, tenga más perfil técnico? Vázquez dijo que algunos de los integrantes del nuevo directorio, no conocen ni su filiación política. Yo no estoy de acuerdo con que cuando hay un fracaso político recurramos al perfil técnico para decir, bueno, ahora vamos a cambiar el sesgo del conocimiento del postulado. Porque han habido administraciones de políticos excepcionales y ha habido administraciones de técnicos deficientes. Eso yo creo que está en cómo pueda dedicarse y cómo pueda manejar una empresa como ANCAP. Ni una cosa ni la otra. En su momento, quien fuera ministro de Economía, Alejandro Achugarri, no tenía un perfil técnico excepcional y fue un hombre que generó y protagonizó un tiempo verdaderamente trascendente ahí cuando las papas quemaban en plena crisis del año 2002-2001, en donde, sin embargo, creo que fue un referente político fundamental para la salida de la crisis de aquel gobierno. Le cambio de asunto. El presidente Vázquez también en los últimos días se ha manifestado lo que yo entendí como una respuesta a su propuesta vinculada a la seguridad. Dijo que la seguridad pública la tiene que manejar exclusivamente la Policía Nacional. ¿Va a insistir usted con su propuesta, más allá de esto dicho del presidente? Pero por supuesto que voy a insistir. Fíjese que a mí me calificaron de golpista porque proponía transformar algún cuartel en cárcel, porque proponía ampliar la Guardia Republicana y hacerla nacional. Bueno, se transformó el cuartel de Punta Rieles en una cárcel y ahora dice que es una de las mejores cárceles que tiene el país. Se agrandó la Guardia Nacional y se la hizo, la Guardia Republicana y se la hizo nacional. Le sumo algún punto más, el tema del botón de pánico, por ejemplo, que ahora también se empieza a aplicar en los comercios. Lo ridiculizaron en su momento cuando yo lo propuse y resulta que ahora lo presentan como una innovación, como el tema de las cámaras. Se traspasaron algunos militares a la policía, tal como nosotros lo proponíamos también. El propio ministro Bonomi terminó aceptando en un reportaje la semana pasada que lo que se llama policía estacionaria, que son la policía destinada a embajadas, empresas públicas, servicios descentralizados, monumentos públicos, podía ser sustituida por militares.
Y ahí podríamos tener ya de pique 600 o 700 policías más para que la policía pueda tener más recursos humanos en cumplir su tarea. No puede decir el presidente de la República que la seguridad está bien porque los Rolling Stones anduvieron paseándose por Montevideo. Se pasearon por Montevideo con una legión de guardias privados y con la policía, pero por favor, vamos a ser real. ¿Usted tiene guardia privada? ¿Usted tiene guardaespaldas? Yo tampoco, no lo tiene usted, no lo tengo yo, no lo tiene la señora, no lo tienen nuestros hijos, no lo tiene la gente que va a trabajar. Entonces, yo creo que no reconocer hoy que estamos en una situación gravísima, ya donde la guerra no es entre narcotraficantes, la guerra es entre narcotraficantes y la sociedad uruguaya, donde hay víctimas ya colaterales, víctimas que no tienen absolutamente nada que ver, y de última hay un imperar de una suerte de que cualquiera puede hacer lo que quiere en algunos barrios de Montevideo. Entonces, y en el interior ni hablamos, donde hay comisarías part-time que funcionan 2 o 3 días a la semana. Yo creo que esto es vital, recomponerlo, reacondicionar la distribución de los efectivos de la policía en el territorio de la República. Nosotros proponíamos crear una Guardia Nacional con militares, por ley, preservando el Estado de Derecho, darle el estatuto policial, darles una formación profesional para adecuarlo a su función. Pero dejémonos de pavadas, de cosas absurdas. ¿Acaso la Prefectura Nacional Naval en la franja costera no funciona como policía? ¿La policía aeroportuaria? ¿Los militares en la custodia de los cuarteles? ¿Los militares en las misiones de paz en Haití, Congo? Que no es lo mismo, quizás no sea lo mismo, pero me parece que pueden ayudar a la policía si se hace coordinadamente, si se hace con gente que logra un perfeccionamiento en sus conocimientos y se utilizan los recursos Esto humanos. es replicar más o menos lo que sucede en Chile con los carabineros. Pero los carabineros en Chile es la institución con mayor prestigio en Chile. La Guardia Nacional en España. En muchos países hay componentes militares en las fuerzas del orden público. Acá lo que pasa es que se habla en función de dogmatismos, de cosas que sucedieron hace 50 años y se estigmatiza a los militares y se los ha puesto durante 50 años en el sillón de los acusados, pero cuando se precisa de los militares se recurre a ellos para retirar la basura o para situaciones de inundación o de catástrofe. Y eso me parece que es injusto, absolutamente injusto, porque los militares de hoy, ¿qué tienen que ver con lo que sucedió hace 50 años? Este es un país que seguimos mirando hacia adelante, pero miramos el retrovisor. Es como aquel que maneja escribiendo mensajes de texto, se va a reventar. Y nosotros que estamos esperando para reaccionar y sacarnos de encima una suerte de atavismos y de absurdos ideológicos que no nos llevan a solucionar los problemas. Esta década ha sido una década en donde se perdió la bonanza económica. Tuvimos 10, 11 años de crecimiento económico y tenemos, peor educación, peor salud, peor seguridad. Para usted también hay una década perdida. Bueno, por lo menos enormemente desperdiciada. Digo, lo he dicho en cuanto discurso a eso. No creo que sea patrimonio de nadie. Muchos desde el Partido Nacional hemos dicho eso. Bien. Ya sobre el final, 2015 estuvo marcado, por lo menos desde el punto de vista político, sobre todo en el segundo semestre. Usted mantuvo reuniones con el arco opositor, con varias figuras, bueno, algunas que están ciertamente en el ámbito legislativo y otras que no, caso Novik. ¿Qué espera para 2016? ¿Profundizar ese camino? Bueno, por supuesto que sí. Yo creo que el Partido Nacional necesita de 2 sectores potentes, por lo menos. Nuestro sector Alianza Nacional tiene que reformularse, afianzarse como un sector con un perfil wilsonista, nacionalista,
defensor de los sectores productivos, del acondicionamiento territorial, de la descentralización. Es fundamental para el Partido Nacional. El Partido Nacional tiene que tener dos patas muy firmes. Y bueno, en eso vamos a trabajar, en ese proyecto colectivo, luchando para fortalecer las potencialidades de nuestro partido, para que nuestro partido sea un instrumento de esperanza para miles de compatriotas para la próxima instancia electoral. ¿Sabe que usted sigue siendo el máximo representante del ala wilsonista del Partido Nacional? Es el dirigente político. Cuando uno piensa en el ala wilsonista, cuando digo uno, no hablo solamente de mí, sino de la sociedad en su conjunto, piensa del ala wilsonista del Partido Nacional, usted sigue siendo el máximo referente. ¿Eso le agrega una carga de responsabilidad mayor? Digo, al momento de tomar decisiones, por ejemplo, definir eventualmente en algunos años si va a ser o no candidato, si da un paso al costado, qué rol tiene que jugar. Yo siempre las responsabilidades pesan, pero yo he tenido una condición que he convivido con las responsabilidades. Nunca le he rehuido a las responsabilidades. He sido blanco en la victoria y blanco en la derrota. He sido nacionalista y defensor de mi partido en todo tiempo, en todo lugar, en todas las circunstancias. He hecho los máximos sacrificios, como los de perder las instancias electorales internas y, sin embargo, estar en la primera fila luchando por mi Partido Nacional. Y eso es lo que pretendo dejarle como trayectoria política a mis hijos. Y yo creo que tengo por delante esa tarea de ayudar a armar, de fortalecer con intendentes, senadores, diputados, alcaldes, dirigentes medios, en un nuevo estilo de hacer política que el país necesita. El Partido Nacional no puede quedar solamente con un único sector porque no tendría chance de ganar la próxima elección. Y bueno, pretendo colaborar en esa línea. Mi único jefe fue Wilson Ferreira. Yo soy saravista, profundamente saravista. Y mi jefe fue Wilson Ferreira. Yo sé que mucha gente que nos pueda estar mirando no lo conoció, pero dejó impreso una tónica, un estilo, una conducta, una forma de hacer política, que es lo que nosotros tenemos que mantener, con ciudadanos también que están desperdigados en otros sectores del Partido Nacional, porque yo no voy a sostener de que somos los únicos wilsonistas o los mejores. Yo no entro en esa pelea porque me parece un absurdo. Sí que tengo una impronta que nacía al influjo de esa figura política que me marcó profundamente y que me hizo ser blanco, me hizo ser nacionalista y defender las cosas por las que he peleado siempre y voy a seguir peleando, más allá de las críticas, más allá de los motes, más allá de cualquier cosa. O sea que yo soy un nacionalista a ultranza, un blanco federal, un liberal socialdemócrata que cree en el Estado, pero que cree también en las respuestas hacia la gente para tener inclusión y no promesas y palabras y palabras y palabras sobre la inclusión y la justicia social, donde pese al crecimiento económico que hemos tenido en estos últimos 11 años, la postergación, la inequidad, fíjese lo que es la educación. Usted quiere una fábrica más grande de exclusión, de inequidad, de injusticia que la educación pública en este país, donde los más pobres son los más postergados. Entonces, y los grandes popes que se creían que tenían todas las respuestas para los problemas de la educación han sido un desastre, un desastre. Unos incompetentes en materia de conducción de la educación pública han sido un fracaso que han dejado a la educación pública víctima de las corporaciones y de los preconceptos ideológicos, no importándole nada el alumno, el ser humano y su familia. Me quedo con la impresión que si se lo pide su sector y su... No se quede con ninguna impresión, porque yo muchas veces he dado un mentiz a las impresiones. Yo cuando tomo una decisión la tomo, y el 1 de junio estaba afuera, y después resolví dar un paso
hacia adelante porque me parece que no podía defraudar a miles de compatriotas. Ahora es el tiempo distinto y uno tiene tiempo para ver qué hace y cómo ayuda de la mejor manera a la colectividad política en la que cree para que la ciudadanía le confíe la custodia del destino de todos los uruguayos. Senador Larrañaga, como siempre le agradecemos. Muchas gracias, Nicolás. Felicitaciones y adelante. Muchas gracias. La pausa y enseguida estamos de vuelta.